En 2024, la familia promedio en Estados Unidos paga $23,968 anuales solo por el privilegio de tener seguro médico. Esto según la Kaiser Family Foundation. No es un costo de tratamiento, es el costo de entrada al sistema. Esta cifra por sí sola supera el ingreso anual de millones de familias en México. El sistema no está diseñado para curarte. Está diseñado para cobrarte. Y este precio de admisión es solo el comienzo del verdadero costo que te impone antes de recibir cualquier cuidado. El mecanismo es un fraude contable legalizado. Los hospitales usan una lista de precios oficiales, el Charge Master, con costos absurdamente inflados. Las aseguradoras negocian descuentos secretos sobre esa lista. Pero si no tienes seguro, te enfrentas al precio completo. El sistema se beneficia de tu ignorancia. Pagar un seguro te da acceso a un descuento sobre un precio que nunca debió existir. Es un círculo vicioso diseñado para que el intermediario, la aseguradora, siempre gane, sin aportar valor real. Una resonancia magnética expone la fractura. En Estados Unidos cuesta $3,000, pagables de inmediato. En Canadá el costo monetario es cero, pero el costo en tiempo es brutal. La espera promedio es de 84 días, según el Fraser Institute. Ese tiempo puede ser una sentencia. México ofrece una dualidad. Meses de espera en el sistema público o pagar $300 por un acceso inmediato en una clínica privada, usando el mismo equipo Siemens que en el norte. El costo real no es solo dinero. Incluso pagando la prima de casi $24,000, la cobertura no es inmediata. El deducible promedio por persona en Estados Unidos es de $1,735, según la Kaiser Family Foundation. Debes pagar esa cantidad de tu bolsillo antes de que el seguro cubra un solo centavo. Para una familia de 4, eso significa casi $7,000 adicionales antes de que su costoso seguro empiece a funcionar. Es un impuesto a la enfermedad, pagado directamente a corporaciones privadas antes de recibir cualquier cuidado. Al norte, Canadá presenta un modelo opuesto. El sistema es público y universal. El costo se financia a través de impuestos, con un promedio de $8,000 canadienses por persona al año, según Statistics Canada. A cambio, no existen primas, deducibles ni copagos en el punto de servicio. La salud no es un producto de consumo. El debate no es si el sistema es gratuito, no lo es, sino quién administra el riesgo financiero, el Estado o un conglomerado de aseguradoras privadas. Ahora, México. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, da cobertura a más de 22 millones de trabajadores formales, según su informe anual. El costo, una fracción del salario del trabajador, mínima comparada con el modelo estadounidense. Sobre el papel, es un sistema de seguridad social robusto que protege a la clase trabajadora. Sin embargo, los datos operativos revelan una realidad fracturada. El modelo es sólido, pero la ejecución está comprometida por un problema crónico que el sistema no ha resuelto. La realidad del IMSS es la escasez crónica, como detalla la OCDE. Pero el fracaso es distinto. En Estados Unidos y Canadá, una enfermedad grave puede destruir a la clase media, forzando la venta de casas y la bancarrota. En México la fragilidad es sistémica y afecta a los pobres, pero existe una economía de efectivo y redes de apoyo familiar que ofrecen resiliencia. No es la caída desde la cima, es la lucha digna desde la base. El sistema no te endeuda, te abandona. 3 naciones, 3 modelos,
una misma crisis. Estados Unidos mercantiliza la salud hasta convertirla en un activo de lujo. Canadá la socializa, intercambiando costos directos por una carga fiscal mayor. México opera en un punto medio, con un sistema público sobrecargado que empuja a sus ciudadanos a un mercado privado fragmentado. La pregunta no es qué sistema es perfecto, sino cuál es el costo real que la nueva generación pagará, no solo en dinero, sino en años de vida. Tu salud ya es un pasivo financiero. El World Happiness Report, basado en PBI y seguridad, coloca a Canadá en el lugar 15, en declive. México se ubica mucho más abajo. Sin embargo, una métrica diferente de Gallup sobre emociones positivas diarias, reír, disfrutar, muestra a los mexicanos consistentemente por encima de estadounidenses y canadienses. Esto revela una desconexión. Evaluamos la vida con la cabeza, pero la vivimos con el corazón. ¿Qué sistema prioriza la felicidad real y cuál solo su apariencia estadística? Canadá prometió acceso universal a la salud, pero la realidad de 2024 es el colapso del acceso. El Fraser Institute reporta esperas de 44 semanas para un reemplazo de cadera. El College of Family Physicians of Canada confirma que 6.5 millones de canadienses no tienen médico familiar. Mientras en USA una emergencia te lleva a la bancarrota, en Canadá puede que no recibas atención a tiempo. El sistema existe, pero su puerta está para millones funcionalmente cerrada. La crisis de vivienda no es un accidente. En Canadá, donde el alquiler en Toronto supera los $2,400 canadienses, según CMHC, décadas de políticas NIMBY protegen el valor de las propiedades. Una investigación del Globe and Mail reveló que el 60% de los parlamentarios poseen propiedades de inversión, beneficiándose de la crisis. Este conflicto de interés sistémico crea un pipeline hacia la precariedad, a diferencia de México, donde la vivienda fuera de los centros urbanos sigue siendo fundamentalmente más asequible. En Estados Unidos, 530,000 familias se declaran en bancarrota anualmente por facturas médicas, según el American Journal of Public Health. En Canadá, la ruina llega por la espera. El subreddit Air Poverty Finance está lleno de estas historias. En contraste, México posee un piso social estructural. La familia extendida y la solidaridad vecinal absorben crisis que en el norte significan la calle. No es romanticismo, es una arquitectura social de supervivencia fundamentalmente diferente. Canadá atrae talento prometiendo calidad de vida, pero su infraestructura está colapsada. Statistics Canada reporta la llegada de 1.2 millones de personas en 2023. El resultado, documentado en el subreddit R Immigration Canada, es escasez de vivienda y subempleo. Mientras tanto, Estados Unidos ofrece una meritocracia más brutal, pero con mayores recompensas para perfiles específicos, y México sigue perdiendo talento calificado en un brain drain que beneficia a sus vecinos del norte. La crisis de opioides es un fenómeno del norte. El CDC reporta que el fentanilo es la causa número 1 de muerte para estadounidenses de 18 a 45. Vancouver tiene, según la CBC, el área de consumo más concentrada de Norteamérica. Paradójicamente, México, clave en la cadena de suministro, tiene tasas de consumo doméstico drásticamente menores según la OMS. NAMI reporta que 49 millones de estadounidenses tienen enfermedad mental, pero menos de la mitad recibe tratamiento, evidenciando un colapso del cuidado. La marca Canadá se construyó en los 90,
seguridad y salud gratuita. Hoy, el subreddit R Living Canada ha crecido 400%, lleno de canadienses que emigran a México, no por aventura, sino por costo de vida, como lo resume un meme en foros de expatriados. Canadá es un hotel de lujo que dejó de mantener las habitaciones, pero siguió subiendo el precio. El sueño ya no corresponde con la realidad financiera del día a día para su propia gente. La libertad es contextual. En Estados Unidos hay libertad profesional a costo de precariedad financiera. Canadá ofrece seguridad institucional, pero con ansiedad por el costo de vida. México, en cambio, ofrece libertad personal y social, a cambio de menor protección institucional. La pregunta final es, ¿qué significa realmente la libertad cuando estás a una sola crisis de perderlo todo? ¿Y qué modelo está construyendo la resiliencia que demanda el futuro de nuestra generación?